Inés, por favor, espera afuera. ¿Esto es cosa de familia de verdad?, dijo Caleb mirándome fijo, como si no me estuviera partiendo el alma en dos. Ya tenía la mano en la perilla de bronce de la notaría cuando él se atravesó. No alzó la voz. Ni siquiera parecía arrepentido, solo indiferente. Alisa, su esposa, se quedó atrás con los brazos cruzados y esa sonrisa hueca y educada que siempre pone cuando quiere que me calle la boca. Es más fácil si nosotros nos encargamos de esta parte, señora Navarro. Soltó como si yo no fuera su madre. Como si no hubiera estado yo la noche que Caleb tuvo 41 de fiebre, o el año que vendimos la camioneta de Miguel para que él pudiera irse a estudiar a Guadalajara. La puerta se cerró con un clic antes de que pudiera decir: esta boca es mía. Me quedé ahí, parada, mirando las vetas de la madera, esperando que volviera a abrirse. No se abrió. Di media vuelta y caminé por el pasillo, los tacones retumbando en el mármol como si fuera una extraña en mi propia vida. Afuera el sol pegaba demasiado fuerte. El asiento de piel del coche me quemó las piernas, pero ni me moví. Agarré el volante y dejé que el temblor de las manos se me saliera solo. Entonces me acordé. En la bolsa debajo de los pañuelos y una lista vieja del súper vieja estaba el sobre que Miguel me dio 2 semanas antes de que le diera el infarto, con su letra en el frente: solo si se les olvida quién eres. Él ya lo sabía. Toqué el borde del sobre, pero no lo abrí. No ahí, no en el estacionamiento con el perfume barato de Alisa todavía pegado a mi blusa. Manejé a casa en silencio, pasando por la fondita donde Miguel siempre pedía pay de manzana solo porque me hacía reír. La casa crujió cuando entré. Estaba demasiado callada como si esperara que yo decidiera algo. Puse el sobre en la mesa de la cocina. Todavía no estaba lista para abrirlo, pero sí estaba lista para dejar de hacerme pendeja con lo que Caleb acababa de hacer. Puse agua a hervir, saqué la taza favorita de Miguel y me senté. El sobre quedó ahí entre nosotros latiendo como un segundo corazón. Adentro, una llave de latón, una nota escrita con la letra cuidadosa de Miguel y una hoja aparte con un nombre mecanografiado: Lic. Waldo L. Cornejo, notario público. La nota decía: si te hacen dudar de quién eres, abre el cajón. No tuve que preguntar cuál cajón. El escritorio de Miguel era su templo ordenado, protegido, casi sagrado. Crucé la sala con las rodillas tiesas y me arrodillé junto al cajón de abajo. Se atascaba como siempre. Pero cuando cedió, ahí estaba lo que él quiso decir: una carpeta bancaria gorda, sujeta con un clip negro y un USB chiquito pegado con cinta debajo del borde de madera. En la etiqueta del USB, solo una palabra: Caleb. Lo llevé a la laptop vieja del cuarto de visitas, la de Miguel, la que usaba para crucigramas y para escribir cartas de cumpleaños. Tardó en encender. Luego, con un clic, la pantalla se iluminó. Apareció la cara de Miguel, más viejo, más flaco de lo que recordaba, pero con los ojos brillantes. Si estás viendo esto, empezó, es porque ya viste de lo que son capaces. Me aferré al borde del escritorio. Me miró directo a la cámara. Ya están moviendo cosas, transfiriendo cuentas, poniéndote como si fueras una ancianita frágil. Pero yo te conozco, Inés. Tú no te estás apagando. Solo quieren que desaparezcas. La voz se le quebró, pero siguió. Te dejé todo. Los documentos, la verdad, el testamento. Vas a necesitar todo eso y también huevos. La pantalla se puso negra. Me recargué en la silla, las manos todavía sobre la laptop, y miré hacia el jardín. Los cempasúchiles empezaban a abrir. Era hora. Esa misma tarde, mientras barría la entrada, unos golpes me sobresaltaron. 2 chavos bien trajeados, como de 30 y tantos, uno con carpeta, el otro con tablet, sonreían demasiado. Buenas tardes. Venimos por la visita de la casa. Parpadeé. ¿Qué visita? La del recorrido, dijo la muchacha,
con una alegría que sonaba comercial. Su hijo la agendó para hoy. Confirmamos con él directo. Dijo que podíamos venir temprano. Antes de que pudiera abrir la boca, ya estaban entrando mirando todo como si ya fuera suyo. No pidieron permiso, dieron por hecho. La sala olía a limpiador de limón. Yo no uso ese olor. Recorrieron la casa con un entusiasmo fingido. ¡Qué luz tan bonita! Me encanta el marco antiguo de las puertas. El tipo tecleaba sin parar. Yo lo seguía unos pasos atrás, viendo detalles que no había notado que ya no estaban. La foto de Miguel sobre la chimenea, desaparecida. En su lugar, un cuadrito genérico de un faro. La puerta del cuarto de visitas estaba abierta. La cama tendida con sábanas tiesas que yo nunca compré. Sobre la mesita, una tarjetita doblada Inmobiliaria Casas del Sol. Home Staging por Sofía Vargas. Se me cortó la respiración. Fui a la cocina. La taza de Miguel había sido sustituida por un juego cerámico idéntico que yo jamás había visto. En el refri, una lista plastificada. Columnas despersonalizar, limpiar, quitar recuerdos. Mi nombre no aparecía por ningún lado, pero la casa ya la estaban reescribiendo sin mí. La muchacha señaló el patio. ¡Ay, el jardín se va a ver precioso en noviembre con los cempasúchiles! No contesté. Me quedé quieta, viendo cómo alababan la vida que yo había vivido como si fuera puro empaque. Se despidieron con un «Gracias, señora», sin preguntar mi nombre. Cerré con llave y regresé al estudio de Miguel. La carpeta seguía ahí esperándome. Llamé al número antes del desayuno. El licenciado Waldo Cornejo contestó al tercer timbrazo. «Ya la esperaba», dijo, como si tuviéramos cita de años. Su oficina estaba en un edificio rojo viejo, junto al Palacio Municipal, silenciosa sin pretensiones, oliendo a papel viejo y barniz. No gastó saliva en plática. Me señaló la silla y abrió una carpeta de piel gruesa. Miguel dejó instrucciones claras. Empezó sacando documento tras documento. No estaba confundido. Estaba preparado. El testamento nuevo estaba firmado y notariado 6 meses antes del infarto. Todo a mi nombre. La casa, las cuentas. Las acciones de la ferretería. Caleb solo aparecía en una cláusula condicionada un fondo para cuidados. Pero solo si demostraba apoyo constante y comprobable a mi bienestar. Él la protegió, dijo seco. Puso otro expediente, estados de cuenta, reportes de buró. Ahí marcados en rojo retiros de una cuenta que yo no había tocado. Una tarjeta de crédito que nunca solicité. Compras en tiendas a las que no he ido en años. Después, las fotos. Caleb y Alisa frente a una residencia para adultos mayores sonriendo. Recorriendo cuartos. En una carpeta con letra de Alisa, futura residente. Apoyé la palma en el escritorio para no tambalearme. Hay material para un juicio civil, añadió Waldo. Y si escarbamos más, probablemente fraude. Miré por la ventana. El sol tocaba el borde de una repisa, pero a mí no me calentaba nada. Solo veía las sombras detrás de esas sonrisas. ¿Quieres seguir?, preguntó. No contesté de inmediato. Saqué la llave de latón de mi bolsa y la puse sobre el escritorio. Waldo la miró, luego me miró a mí. «Ya empecé», dije. Asintió una vez y me regresó la carpeta. «Entonces vamos a asegurarnos de que no terminen escribiendo tu historia por ti». La tomé, me levanté despacio y salí sin decir más. Esa noche horneé biscuits como a Miguel le gustaban y puse la mesa para 3. El domingo llegó con una calma rara. Me puse el chalina que Miguel me regaló en nuestro aniversario, gris claro con orilla azul, y llevé la carpeta azul. Caleb abrió como si no hubiera pasado nada. «Qué bueno que viniste, mamá». Alisa me dio un beso en la mejilla, como si todavía jugáramos a la familia feliz familia. Ya tenían croissants, fruta picada y un jarrito de jugo de naranja sudando en la mesa. El comedor parecía recién limpiado para la función,
Pensamos que sería lindo sentarnos a platicar, dijo Alisa mientras me servía. Mira, deslizó un folleto brillante. Este lugar está hermoso. Cuidado las 24 horas, vistas preciosas, enfermería. Ya te aprobaron. No toqué el folleto. Puse la carpeta azul en la mesa. Despacio, con intención. Las sonrisas se les apagaron como velita con aire. ¿Y esto qué es?, soltó Alisa con voz filosa. No contesté. La abrí primero el testamento notariado, después los estados de cuenta marcados, luego las fotos. Caleb y ella, junto al letrero Residencial Jardines de la Memoria. Caleb miraba los papeles como si fueran a cambiar mágicamente. Esto es sabotaje, siseó Alisa. Alguien te manipuló, te envenenó contra nosotros. La miré luego a Caleb. Tu papá me pidió que usara esto, si algún día se les olvidaba quién soy. Caleb pasó a la última hoja. Sus dedos se detuvieron en una firma, la suya propia, junto a un retiro que nunca pensó que yo vería. ¿Qué es esto?, susurró. Prueba, dije suave, de que sigo aquí. No discutió. Se quedó ahí parpadeando como si algo se le hubiera roto adentro. Me levanté, tomé mi chalina de la silla y no dije más. La carpeta quedó abierta en la mesa, respirando sola. Al llegar a casa me serví café y cambié todas las chapas antes de que anocheciera. El cerrajero llegó antes del atardecer. No preguntó por qué quería cambiar todo. Solo asintió cuando le dije que quería llaves nuevas y que no hiciera copias. 45 minutos después, cada chapa sonaba distinta. Cuando se fue, apagué la luz del porche y me senté en la cocina con el libro de cuentas viejo de Miguel abierto delante. La luz seguía a nombre de Caleb. El agua también. El seguro. Pasé 2 horas llamando, transfiriendo, cambiando contraseñas. Fechas de cumpleaños, nombres de mascotas, hasta nuestro aniversario. Borré todo lo que él pudiera adivinar. Puse preguntas nuevas, códigos nuevos. Creé una versión de nuestra vida que solo yo supiera abrir. En el cajón junto al refri encontré un rollito de etiquetas plateadas de las que Miguel usaba para marcar cajas. Escribí con plumón grueso I. Rowland, propietaria. Afuera despegué la etiqueta descolorida del buzón y pegué la nueva. Dejé el dedo un segundo de más, como si mi piel necesitara aprenderse de nuevo la forma de mi nombre. Adentro me lavé las manos, las sequé despacio y apagué todas las luces menos la del pasillo. La casa estaba en silencio, pero no el silencio triste. Era el silencio de las cosas que vuelven a su lugar. Me metí a la cama con la cobija de Miguel doblada a los pies y no desperté hasta la mañana. Sin sueños, sin timbres. Solo la luz entrando por la ventana del oriente y el ladrido lejano de un perro a 2 calles. Al día siguiente abrí el closet y saqué una caja de cartón que decía primavera. Adentro papeles viejos, ropa, un cuadro enrollado, que Miguel enmarcó, pero nunca colgó. Hasta el fondo envuelto en papel de China estaba mi título de secundaria, todavía firmado, todavía mío. Pasaron las semanas sin ruido, ni llamadas ni visitas sorpresa. Solo mis días medidos callados míos. Una mañana de martes, el cartero dejó un sobre gordo, sin estampilla, solo mi nombre escrito con letra cuidadosa. La reconocí antes de abrirlo. Caleb. No lo abrí de un jalón. Me senté con él en la cocina mientras la tetera se calentaba. Cuando por fin desplegué la hoja, las palabras eran pocas. Si tú quieres, me gustaría hablar. Sin explicaciones, sin perdones. Solo la petición. Lo doblé otra vez, lo aplasté bien y lo guardé entre las páginas de mi cuaderno de acuarelas. Ahí van las cosas, que todavía no decido. Ahí se quedó. Afuera el viento cambió. Principios de noviembre, tibio y nervioso. Pasé la tarde en el jardín limpiando los macizos viejos, escarbando la tierra que Miguel tocó con sus manos. Limpié una línea junto a la barda y sembré bulbos de tulipán que encontré en oferta. Rojos intensos, rosas pálidos
y uno amarillo perdido que Miguel hubiera llamado terco. Una semana después fue el amarillo el que abrió primero, gritón y valiente entre los demás como si no quisiera pedir permiso. Me quedé parada un rato, la mano en el poste que Miguel construyó, acordándome de su risa y de cómo siempre veía primero a los tercos. La carta volvió a quedarse sin leer otra semana. No porque se me olvidara, sino porque todavía no había decidido qué clase de silencio me debía a mí misma. Barrí, aireé el cuarto de visitas, doné la mitad de la vajilla. No lo hice pensando en visitas, lo hice porque ya era hora. Una mañana abrí el cuaderno, leí la carta de nuevo despacio. La doblé otra vez, pero esta vez no para esconderla, para guardarla. Ya no como herida, como marca. Esa tarde saqué una hoja limpia y empecé a contestar. El teléfono sonó al final de la tarde mientras doblaba servilletas. Por un segundo estuve a punto de no contestar. El número era conocido, pero no lo había visto en semanas. «Hola, mamá», dijo Caleb, la voz baja, insegura. «No te llamo por la casa, ni por la lana, solo he estado en terapia. Alisa y yo nos separamos». Me quedé quieta, la servilleta colgando de las manos. Se escuchaba su respiración en el silencio. «¿No sé quién eres ya?», dijo después de un rato. No era reproche, era cansancio, como hombre que por fin dejó de ensayar discursos. Me senté, acerqué el teléfono. «Entonces empieza por aquí», dije. «No por lo que perdiste, sino por lo que te olvidaste de ver». No contestó de inmediato. Se oyó que tragó saliva el roce de una silla contra baldosas. «No dejo de pensar en papá», dijo bajito, «en todo lo que planeó. Yo creía que era control, pero ahora lo entiendo. Quería asegurarse de que tú estuvieras bien». Se me apretó el pecho. «Quería asegurarse de que los dos estuviéramos bien», contesté. Se le escapó un suspiro entrecortado. «Yo lo arruiné, ¿verdad?» «No», dije. «Solo que todavía no lo entendías». La plática fue de frases cortas y silencios largos. Me contó de las sesiones de grupo, de cómo se dio cuenta de que había pasado la vida tratando de ser alguien que los demás respetaran, alguien que él creía que Miguel quería, y cuando esa versión se cayó a pedazos, ya no supo quién era. «A lo mejor», dije, «podrías empezar por volver a ser mi hijo, sin condiciones, sin teatro». No prometió nada, solo dijo, «Me gustaría». Nos despedimos sin ceremonia. Me quedé ahí, después de colgar con la servilleta perfectamente doblada sobre la mesa un pequeño peso contra mi palma. Afuera el sol ya se había escondido detrás de los árboles. Encendí la luz del porche y me paré junto a la ventana viendo el reflejo leve de mi cara en el vidrio. Se veía lo suficientemente tranquila como para volver a empezar. Después de esa llamada, la casa se sintió distinta. No más ligera, pero sí más firme, como si por fin se hubiera sentado después de una tormenta larga. Pasé las mañanas siguientes vaciando cajones, ordenando el correo atrasado, barriendo rincones que llevaba meses sin ver. Entre doblar sábanas y recorrer la biblioteca, encontré la pluma fuente vieja de Miguel, el capuchón flojo, la tinta seca, pero todavía me quedaba perfecta en la mano. Me senté en su escritorio esa tarde y abrí un cuaderno en blanco. No pensaba escribir nada especial, solo momentos, cosas que seguían vivas en pedacitos de mi memoria, aunque todo lo demás se hubiera borrado. Escribí de la luz de la mañana en la cara de Miguel el día que compramos esta casa, de su mano en mi espalda en el módulo cuando el empleado se impacientaba, del borde astillado de su taza favorita y de cómo siempre se daba cuenta cuando yo la usaba. Escribí el sonido de mi nombre dicho por él cuando nadie más escuchaba. Las páginas se llenaron despacio. Algunas frases se quedaban a medias. No las corregí. Quería que las palabras respiraran, no que actuaran. Cada rasguño de la pluma contra la madera
Era una plática, incompleta, pero sincera. Una página solo tenía título El cuarto silencioso. Todavía no sabía qué significaba. Tal vez era el espacio que yo misma había construido entre lo que dolía y lo que todavía amaba. Tal vez era este cuarto donde estaba ahora, callado, lleno de cosas que nadie más entendería, pero yo. Al caer la tarde ya llevaba 10 páginas. Mi letra temblaba desigual y real. Cerré el cuaderno y pasé la mano por la tapa siguiendo los surcos donde la tinta se había marcado. Se sentía como prueba de algo que no necesitaba defenderse ni ser visto para ser verdad. Afuera el viento volvió a cambiar. Los tulipanes junto a la barda se inclinaban hacia el oriente agarrando la última luz. Me quedé en el escritorio hasta que el cuarto se oscureció, encendí la lámpara y alcancé otra hoja limpia. La mañana estaba tan tranquila que se oían los pájaros picoteando la barda. Preparé café, abrí las cortinas y miré el cuadro colgado en la pared, la graduación de Caleb. Él sonreía radiante, el brazo de Miguel alrededor y mi sonrisa a medias entre orgullo y cansancio. Lo miré largo rato antes de bajarlo. No lloré, lo envolví en papel craft. Escribí la fecha atrás y lo guardé en el cajón de los manteles. La pared quedó desnuda, casi extraña. Entonces saqué uno de mis cuadros de la clase de acuarela, un estudio de la luz pasando por un vaso de agua, y lo colgué. La luz le pegó perfecto. No era borrón. Era espacio. Unos golpes suaves en la puerta. Era Berta la vecina con un pie todavía caliente que empañaba el plástico. «Has estado muy callada últimamente», dijo. Eso suele significar que algo se está cocinando. Siempre se está cocinando algo. Sonreí recibiendo el pie. Esta vez son puras palabras. Se asomó y vio el cuaderno abierto en el escritorio. «¿En qué andas?» «En mi historia», contesté. Alzó las cejas. «¿Una historia de venganza?» Negué con la cabeza. «No, de no desaparecer». Berta asintió despacio, como si entendiera más de lo que decía. «Pues esa sí vale la pena escribirla», dijo antes de volver a su jardín. Corté un pedazo de pie y me senté junto a la ventana, el olor a azúcar y fruta subiendo por el aire de la tarde. El cuaderno quedó abierto a un lado. Escribí una línea antes de que se me olvidara. Algunas historias no se cuentan para ganar, se cuentan para seguir existiendo. Afuera, los tulipanes de la barda se mecían con la brisa, el amarillo todavía el más atrevido de todos. El jardín volvía a llenarse brotes nuevos, colores nuevos sin pedir permiso. Cerré el cuaderno, apagué la luz y me quedé mirando cómo el cuadrito de acuarela brillaba suave en la pared. La casa ya no se sentía como recordatorio, se sentía como principio.